Bueno, en este video vamos a desarrollar el tema de cartografía o los principios de cartografía, eh, que es uno de los temas que está dentro de la topografía, que es cómo representar la superficie de la Tierra, que es un cuerpo esférico o parecido o similar a una esfera, pero que no es desarrollable sobre una superficie plana. Bueno, acá en este dibujo hay simplemente en forma muy exagerada la superficie real de la Tierra, que no es perfectamente esférica, y una representación matemática, digamos, de la forma de la Tierra, que es un poco achatada en los polos, eh, y que ese achatamiento significa más o menos en 12.000 kilómetros que tiene de diámetro la Tierra, 12.700 aproximadamente, significa un achatamiento, el achatamiento, o sea, la diferencia entre un diámetro ecuatorial y un diámetro polar o entre los polos, significan 40 y poco más de 40 kilómetros. Es decir, que es relativamente poco el achatamiento, pero existe y es muy importante cuando es necesario hacer o representar sobre elementos de la Tierra sobre un plano. Bueno, uno de las formas de representarlo es hacer un modelo matemático que es el elipsoide y también se puede utilizar para ciertos casos la esfera, que es más fácil de manejar matemáticamente. Bueno, la representación, si encontramos un punto, buscamos un punto y queremos representarlo sobre un plano, a medida que nos alejamos de ese punto, las deformaciones que se producen al querer representar sobre un plano una superficie esférica son mayores. Por lo tanto, se trata de buscar alguna otra manera de representar sobre un plano esa superficie. Una manera es, por ejemplo, volver esa esfera que es la Tierra con una superficie, un cilindro imaginario, pero el cilindro tiene la ventaja que uno lo puede desenrollar, y entonces todo lo que está sobre, por ejemplo, el punto de tangencia o la línea de tangencia entre la Tierra y ese cilindro no tendría ninguna deformación. A medida que nos alejamos y queremos representar puntos que estén un poco más alejados de esa línea, sí tendrían deformación. Eh, También pasa lo mismo con el cono. Ya por lo menos habría una línea que sí no sufriría ninguna deformación, que es la línea de tangencia. O sea, tanto cilindros como conos pueden utilizarse para hacer proyecciones de una zona, por lo menos alrededor de esa línea. En el caso del cilindro puede ser que esté en forma paralela al eje de rotación de la Tierra, puede ser que esté en forma transversal o en alguna otra posición intermedia. Es decir, podemos poner el cilindro en distintas posiciones para poder representar distintas áreas. Lo mismo pasa con el cono. Si fuera un cono, puede ponerse también en distintas posiciones para tomar la línea de tangencia entre la Tierra y el cono. Por supuesto, en un plano también se podría usar para determinadas situaciones, un plano y no alejándose o tomando áreas relativamente pequeñas, también apoyándolo o haciéndolo tangente a áreas pequeñas, se podrían también proyectar sobre ese plano con mínimas deformaciones en los bordes. Eh, hay, hay muchas alternativas. Hay algunas posibilidades de poner, por ejemplo, que el plano sea, en vez tangente, que sea secante, de manera de repartir, ¿no?, las deformaciones que se producen sobre el plano. Bueno, y hay muchas alternativas en este caso, pero vamos a ver cómo se podría ubicar un punto sobre la Tierra. Bueno, la Tierra, sobre el eje de rotación se establece un polo norte y un polo sur.
Y si pensamos que vamos a cortar la Tierra con planos que pasen por el eje de rotación, entonces se nos van a formar sobre la superficie líneas que pasan por los polos y que se llaman meridianos. Si cortamos con muchos meridianos vamos a tener una cantidad de líneas que pasan por los polos y que dividen al mundo en secciones. Y si a su vez con planos perpendiculares al eje de rotación cortamos, ¿no es cierto?, en distintos puntos la Tierra, en la superficie de la Tierra y en la intersección de la superficie con esos planos se va a formar líneas que van a ser círculos que se llaman paralelos. O sea, todas esas líneas van a ser paralelos. Es decir, que el mundo podría así quedar dividido en una grilla dividida entre meridianos y paralelos. Para poder ubicar un punto podemos recurrir a un sistema basado en los ángulos que forman un radio de la Tierra, ¿no? A partir de un punto de referencia, el radio de la Tierra girando sobre uno de los paralelos, por ejemplo, y partiendo de algún punto de referencia que podría ser, por ejemplo, en este caso es el meridiano número 1 que pasa por el observatorio de Greenwich en Inglaterra, que se le adjudicó el valor de ser de referencia y ser el primer meridiano. Si miramos desde ese punto hacia el norte y vamos hacia la izquierda, entonces estamos yendo hacia el oeste y partiendo de ese punto, digamos, el radio forma un ángulo que nos permitiría ubicarnos en cualquier punto, digamos, sobre toda la circunferencia de ese paralelo. A medida que vamos hacia el oeste, llegamos a los 180 grados, que sería el lado exactamente opuesto al meridiano, perdón, al punto de referencia punto de referencia 0 sobre el paralelo, iríamos midiendo en grados hacia el oeste hasta llegar a 180 grados. En ese punto, 180 grados, tendríamos dividido el mundo en dos partes. Hacia el oeste, 180 grados, y girando por el otro lado, hacia el este, otros 180 grados. O sea, estarían dos mitades, pero con encontraríamos puntos con igual latitud. Por eso tendríamos que agregar si es hacia el este o hacia el oeste. En el caso nuestro, estamos al oeste de Greenwich, aproximadamente la provincia de Buenos Aires está en 60 grados. Y a su vez, en el sentido vertical, si el radio lo hacemos girar en el sentido norte-sur, entonces también se forma un ángulo que nos permitiría establecer en el sentido norte-sur la posición de un determinado punto. Así, la línea de referencia para la ubicación en el sentido norte-sur sería el ecuador. El ecuador sería 0 grados y de ahí tendríamos un ángulo que iría aumentando hasta llegar al polo, a uno de los polos, que serían 90 grados. O sea, tendríamos 90 grados hacia el norte y a su vez, si el ángulo lo estamos midiendo hacia abajo, mejor dicho, hacia el polo sur, comenzaríamos desde el ecuador a aumentar hasta llegar al polo sur a los 90 grados. O sea, tendríamos que decir para ubicar un punto si es latitud norte o latitud sur. Y en el sentido de la longitud tendríamos que decir si es longitud oeste o longitud este. De esa manera tendríamos un sistema de coordenadas que nos permitiría ubicar cualquier punto sobre la Tierra. Para poder hacer la proyección, ¿no?, de algún área sobre la Tierra, se adoptó en Argentina la proyección cilíndrica transversa, ¿no? Es decir, que el cilindro estaría apoyando sobre la Tierra en una zona tangente y que permitiría a los lados de esa zona de tangencia, o sea, línea de tangencia, dibujar o proyectar esa franja sobre una superficie plana
con mínimas deformaciones. En el caso de la Argentina se adoptaron 7 franjas, y cada una de las franjas tiene un meridiano central, que es el meridiano de tangencia, al cilindro, de manera que tiene 3 grados de ancho esa franja, ¿no? Y eso se ha tomado así para que en ese grado y medio, en el borde, en los extremos, la deformación sea mínima. Para eso se ha determinado que las franjas tengan que tener 3 grados de ancho o de latitud, digamos. Perdón, de longitud. O sea, hacia el este y hacia el oeste, 3 grados de ancho. Y a su vez se ha dividido en franjas latitudinales en este caso, de 2 grados, 2 grados de ancho, o sea, franjas de 2 grados de ancho. O sea, de esa manera se ha dividido a todo el territorio, formando rectángulos que tienen 3 grados de ancho y 2 grados de latitud. 3 grados de longitud y 2 grados de latitud. Esas franjas coinciden con los meridianos 54, 57, 60, 63, 66, 69 y 72, que son los nombres de las franjas. Tienen, digamos, tiene 2 denominaciones. Una es el meridiano central, con la cual nosotros vamos a denominar cada uno de los rectángulos que se forman, y el paralelo central, que también va a ser la denominación de esos rectángulos. Pongamos por caso el que está grisado en este dibujo, sería el meridiano central sería 66 y el paralelo central está entre 30 y 32 grados, o sea, sería 35. Y la denominación de ese cuadrado se denomina primero poniendo el paralelo, que siempre es impar, y después el meridiano, que es uno de las franjas meridianas que pasa por el centro de la cuadrícula. Es importante en este caso recordar que estamos en la zona de latitud sur, o sea que la latitud va a ir aumentando, 32, 34, 36, etc., en el sentido norte-sur, o sea, hacia abajo del dibujo. Y la longitud va a ir aumentando de derecha a izquierda. Esto es muy importante para poder después determinar dónde están ubicados o cómo ubicarlo un punto determinado sobre una carta. Estos rectángulos se llaman cartas madre, y a partir de ellas se pueden hacer divisiones con las cuales se obtienen cartas de una parte más pequeña de un determinado territorio, y estas cartas madres son de escala 1 en 500.000. De manera que al dividirlas después van a quedar cartas con escalas mayores.